Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 25, 7 de la noche. Un verdadero privilegio contar con usted en este programa tan especial y tan esperado que es Conversando con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, como siempre, nos regala minutos de su tiempo para poder hacer estos programas y traerle a usted una visión clara de las cosas que están sucediendo en este momento aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para nosotros es todo un privilegio tenerlo a usted aquí. Si está por primera vez, muchísimas gracias y lo invitamos a que se suscriba aquí al canal y evidentemente active las posibilidades, los algoritmos que ofrece la plataforma, como la manito arriba, la campana, y esos instrumentos permiten que cuando subamos los materiales que estemos publicando, pues puedan llegar a usted. Para nosotros es importante contar con usted y por favor le pido encarecidamente comparta el programa para que esta información pueda llegar a tantas personas como necesitan en este momento claridad de las cosas que están sucediendo aquí. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes y pasemos inmediatamente a esta conversación con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada hoy tan especial, tan simbólica para nosotros, porque contamos con una persona de una dimensión extraordinaria en este tema de la política y de lo que está sucediendo en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos. Frank, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por invitarme una vez más y por ese elogio que me haces cada vez que me presenta. Hay muchas cosas que tratar hoy y el tiempo vuela aquí. Sí, antes de empezar, quiero reiterar eso, el agradecimiento que siento por tu tiempo. Yo sé que tú eres una persona que tu voz sale por diferentes emisoras de radio aquí en Miami. Tú eres una autoridad que la gente pues te busca y sabe de qué se trata. Así que para nosotros aquí en AFN Radio y TV no es un privilegio poder contar contigo y poder compartir esto a nuestra audiencia. Así que dicho y hecho, entremos en materia. Bueno, llevamos años haciendo esto, tú y yo, así que no es nada nuevo para nosotros. Se acaba de cumplir ahora los primeros 6 meses de la administración del presidente Trump y en mi opinión ha sido extraordinario lo bueno que ha sido comparado con otros presidentes. Tantas cosas en 6 meses que ha hecho este hombre. Es inconcebible cómo ha tenido tanto tiempo para hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Y queríamos hablar de esos logros. Por supuesto, nadie es perfecto. Nosotros hemos criticado a Trump aquí también y lo volveremos a criticar hoy cuando hablemos de los inmigrantes y los permisos que ellos recibieron que ahora se lo han quitado. Eso yo creo que es un fallo de la administración, pero cuando tú comparas todo lo que ha hecho es extraordinario, ¿no? Si vamos a dar letras A, B, C, D, tiene A. Y aunque no es perfecta la A, no es A+, pero es A, ¿no? Y bueno, y lo más importante obviamente es esta ley que él pasó con un trabajo horrible, porque tuvo que tener al vicepresidente para romper el empate en el Senado y la pasa por 1 o 2 votos en la Cámara, casi no la puede pasar. La ley que llamó One Big Beautiful Bill, que nos dio a nosotros, a todos nosotros, el descuento de impuestos más grande que hemos recibido de nadie. Nos va a ahorrar dinero esa ley a nosotros, a ti y a mí, por familia, en la nación, $13,300 que vamos a tener en el bolsillo. Fíjate qué buena reducción de impuestos eso. Y después pasa también otro corte de presupuesto con mucho trabajo también, porque tenemos gente en el Congreso que son raros, que son republicanos de nombre, pero votan siempre con los demócratas. Bueno, pasó también y reducimos del fisco 9 billones, que se traduce en español 9,000 millones de dólares. ¿Y qué hicimos con eso? Eliminamos estas 2 estaciones que habían, que son todas demócratas y reciben subsidio federal, que es el National Public Radio, NPR, y el PBS,
Public Broadcast Service de televisión. Siempre la controlado los demócratas. Ellos hacen anuncios y ganan dinero como cualquier estación, pero reciben del gobierno federal millones de dólares y son todos demócratas y ahí no hay balance, todo es atacar a los republicanos son malos y por supuesto ya no existe dinero para esas dos. Y también quitaron dinero que estábamos votando dinero ayudando a transgender en África, todas las estupideces también. No, y también vi que los Estados Unidos se retiró de la UNESCO, así que es una cueva de víboras por todos lados y dándole dinero a las víboras, que es lo último. Y UNESCO es muy importante porque esa es la Organización de Educación de las Naciones Unidas que te enseñan comunismo, transgender, todo lo peor. Por eso. Y gracias a Dios, él se fue, como se fue del Acuerdo de París también, del cambio climático, que es falso. Él se ha ido de todas estas cosas, de la Organización Mundial de la Salud, que lo dirige China comunista, ahí se ha ido también. O sea, ha hecho cosas extremadamente buenas, porque todas estas organizaciones son perversas, son todas, lo dirigen los globalistas en el orden mundial que quieren destruirnos. Entonces también, por ejemplo, los ilegales. Él ha arrestado ya, desde que llegó al poder hasta ahora, 100,000 ilegales que han cometido crímenes. Entre ellos, oye esto, 2.700 miembros del Tren de Aragua, que son la ganga horrible que tiene Maduro, ¿no? Eran aliados de Maduro. Perseguían a los opositores de Maduro, ¿no? Pero los metieron a Estados Unidos para destruirnos. Bueno, pues ya 2.700 están presos ahí en El Salvador, que los maltratan, no, los llevan súper duro en las cárceles de El Salvador. Bueno, entonces... Eso es lo que ellos buscaron, eso es lo que ellos están recibiendo. Bastante maltrato le hicieron a la gente que no tenían por qué haber sufrido lo que estos tipos hicieron. Y las mujeres que han matado aquí, los niños que han violado, tráfico humano, tráfico de drogas, ¿qué no han hecho esa gente? La inflación está bastante controlada, que es una gran cosa, porque en la época de la administración anterior era una inflación terrible, ¿no? Y ahora es 2.1%, que es bien moderado eso. Y te acuerdas los huevos, ¿no? La gente protestaba que los huevos son tan caros. Yo desayuno con 2 huevos todos los días, así que me conviene que sean baratos los huevos. Cuando él llega al poder, los huevos estaban una docena a $5.08. Ahora está a $3.09. Así que ha reducido 62% el precio de los huevos. Y la gente come mucho huevo en Estados Unidos, porque le encanta el huevo a la gente. También los trabajos, se han creado 671,000 nuevos trabajos desde que él llega al poder, que eso es fantástico también. Y la mayoría para personas nacidas en los Estados Unidos, no que vienen de fuera, porque antes los trabajos te los daban a los ilegales. Ahora no, ahora ya los anglosajones que viven aquí o hispanos que viven aquí de cualquier nacionalidad son los que le dan la preferencia en los trabajos. Bueno, y entonces ha quitado muchas regulaciones que impiden el comercio, ¿no? Y también lo más importante, con las naciones de la OTAN, que la ley decía que tenía que dar 2% del Producto Nacional Bruto para la defensa. Había países que ni siquiera daban el 2%, como Canadá, como España, que no da nada. Y ahora él logró que la OTAN va a dar no 2%, 5%. 5%. Y nosotros no vamos a dar más porque hemos dado tanto dinero en el pasado. Y también consiguió ahora con Ucrania, con el dictador sanguinario Putin, que no quiere hacer las paces. Y ahora los países europeos, nosotros le vamos a dar las armas mejores que tenemos, sobre todo misiles, antimisiles, este tipo de armas, para ayudar a los ucranianos, pero todas estas armas que las construimos aquí, pero los europeos la pagan. Estados Unidos no paga un centavo porque bastante dinero le hemos dado a Ucrania a nosotros y los europeos no daban tanto como nosotros. Así que ahora es la Unión Europea la que está dando la plata, la OTAN de Europa es la que da el dinero. Entonces también hemos hecho estos tratados con Ucrania de minerales que son esenciales para nosotros, para la industria, para la guerra, para todo. Esos minerales raros que le llaman, que China le sobran minerales raros, pero China es un país enemigo, no vamos a comprar en una guerra con China los minerales para atacar a China, ¿no? Así que China no lo va a vender. Bueno, pues hizo un tratado con Ucrania y por supuesto también hay muchos de estos minerales en Groenlandia, que es una posesión de Dinamarca, y Trump está muy interesado en hacer un tipo de acuerdo con Groenlandia para que esos minerales que tiene Groenlandia nos los den a nosotros, no lo vendan a nosotros. Él quería anexar a Ucrania no, a Groenlandia,
pero no creo que los daneses quieren eso. El imperio trabajando. Pero bueno, eso sería ideal. Ojalá que algún día Groenlandia sea nuestra, ¿no? Greenland, que se dice en inglés. Greenland. Bueno, también la otra cosa importantísima es todas las leyes que ha pasado para parar el fentanilo, todas esas leyes buenísimas, y también lo que hemos hecho para mejorar la salud, que no hemos estado envenenando todos estos años, antes que llegara Robert Kennedy al puesto que tiene actual, nos estábamos comiendo esos cereales de colores que se hacían con petróleo. De los niños comiendo petróleo, dañándote la salud de por vida. Y ahora eso va a cambiar radicalmente, no se va a permitir que los cereales le pongan colores artificiales que dañan la salud. Todo eso está cambiando para mejorar la salud. Y la medicina... Fíjate que tú tocas el punto del petróleo, me vino a colación porque es el tipo de temas que yo sí conozco. Y fui uno de los excipientes o de los productos que utilizan los árabes de adultos y de niños es el sorbitol. El sorbitol es un derivado del petróleo. Está metido en los árabes. Entonces, la medicina nos envenena y la comida envenena, también. sí, absolutamente. Bueno, imagínate, por eso tantos niños tienen problemas de diabetes. Y este es el país que come la comida más mala. Los europeos no comen nada de estas comidas. Ellos vigilan la comida que le dan a los europeos y nada de eso lo usan en Europa. Pero aquí lo hemos estado usando por años porque ha habido, o sea, la industria que vende la medicina está trabajando con la industria que vende la comida. Y ahí hay una colusión espantosa para darnos malas comidas, para enfermarnos y para que el Big Pharma nos venda la medicina que nos han envenenado los que hacen la comida. Y eso lo está cambiando Trump radicalmente. Esa es una de las grandes cosas que está haciendo, es esa. Y bueno, también va a bajar el número de muertos en Estados Unidos porque el ICE Police está arrestando a toda esta gente y la policía está más fuerte que nunca. Y otra cosa también importantísima es que todas estas universidades que han estado atacando a los judíos porque los discriminan, empujando lo que se llama el DEI, Diversity, Exclusion, y qué sé yo, que es todo enseñar comunismo, atacar a los judíos. Ahora eso lo está cambiando radicalmente, negociando con cada universidad que le mete multa. Por ejemplo, Columbia University ahora, que es una de las peores en Nueva York, discriminando a los judíos, le ha metido 200 millones de multa al gobierno federal que hay que pagarle. Y tiene que pagarle 20 millones a los empleados judíos que ellos han maltratado. Y no puede más discriminación contra los judíos, no pueden, tienen que coger a la gente nueva que va a la universidad, claro. que sea por mérito, no que espera que tú seas negro y te den el puesto, no. Todo eso ha cambiado. Y una cosa buenísima, él pasó una orden ejecutiva que se llama Protection Children from Chemical and Surgical Mutilation, para proteger a los niños, que niños de 10 años los meten en hospitales, le cortan los genitales a los niños, los senos a las niñas de 10 años y le dan puberty blockers para que no tengan ni siquiera pubertad. Oye, eso es irreversible. Y muchos de estos niños de 10 años, cuando tienen 15 o 16 o 17, no, yo no quiero ser mujer, quiero ser hombre. Y ya no tiene... Ya no tiene cosas genitales de hombre, ¿no? Y eso, él pasa y entonces también le dice a todos estos hospitales que reciben mucho dinero federal, si usted hace eso, tengo dinero federal. Y todos esos hospitales reciben millones de dólares del gobierno federal y le hace falta el dinero también. Bueno, pues todos esos hospitales están cambiando ya y están eliminando estas barbaridades que le hacían a los niños. Así que bueno, esas son algunas de las cosas buenas, las cosas que hemos discutido contigo antes, es que, y nuestros 3 congresistas cubanoamericanos lo han protestado, es que todos estos inmigrantes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que han venido a Estados Unidos, con a la admisión anterior, le daban permiso para estar aquí trabajando. Eso le llaman Temporary Protection Status, TPS, que le decían, protección temporal. Y, por supuesto, muchos de esos... Habían 300,000 venezolanos al principio que cayeron bajo la ley, los delincuentes presos, pero aquí hay muchos venezolanos profesionales que están trabajando, pagando impuestos, son gente decente, le va bien, nos hace falta para la economía, y de un día para otro, no, ahora ya te quitamos permiso de trabajo y te tienes que ir ¿para dónde? ¿Para dónde te van a ir? No van a ir a Venezuela, ahí no pueden ir.
¿A dónde van a ir esos venezolanos? Lo mismo de Cuba. Los cubanos malos, comunistas, devuélvelo a Cuba. Pero los cubanos que han llegado aquí con este permiso y tú se lo quitas ahora, ¿a dónde van a ir? ¿A Cuba comunista? Los va a convertir a todos parias en el mundo, porque si no pueden regresar a Venezuela, no pueden regresar a Cuba, no pueden ir a Nicaragua, no pueden, cada uno de sus lugares son parias. Déjame decirte lo siguiente. No, le hace daño para la reelección que viene ahora. Yo voy a hacer término medio le hace un daño horrible. Horrible. Yo voy a hacer un poquito, como es el abogado del diablo en este caso. Si yo veo esto desde el punto de vista de que nosotros como latinos aquí se está cometiendo un error garrafal histórico que si no se controla va a mellar las elecciones de medio tiempo. De eso a mí no me cabe la menor duda. Bueno, imagínate que tú tengas un pariente que está en esto y tú eres ciudadano americano y tú ahora te pones bravo con Trump, claro, porque te está dañando un familiar, a un primo hermano, un sobrino, alguien. Tú estás bien, pero él no. Claro. ¿Tú crees que vas a votar por los republicanos en el término? No va a estar a riesgo. Quizás no voten por otro partido que es totalmente comunista. Hoy en día, de verdad, comunista, el Partido Demócrata es un partido totalmente comunista. Pero no voto por eso, pero tampoco voto por Trump, porque claro, me están tratando. El otro lado de la tortilla es la que hay que también acceder. El famoso eslogan: America First, Make America Great Again, bla, 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 bla. Y si tú lo ves desde el punto de vista de los americanos, de los autóctonos, de los que defienden el estatus de la nación, dicen, para afuera toda la gente que han entrado en fuera. O sea, es un mar de confusión que hay que tratar de entender a los dos lados. El punto de nosotros como latinos es que tenemos que buscar a través de estos tipos, porque sabemos que son Rino, que son la María Elvira y Comparsa y todo esto, pero que sí están del lado tratando de organizar o de arreglar. Hay que buscar la manera de buscar que toda esa gente sean arregladas aquí, claro, no un amisticio, claro, pero sí una revisión de toda la gente. Y esa gente, algunos tienen hijos aquí ya, porque han venido. Absoluto, y además tienen 2 o 3 hijos nacidos aquí. Y tú lo has dicho, hay profesionales, hay gente de capital, hay gente de conocimiento, hay gente en la NASA trabajando. Exacto. O sea, son gente que son ingenieros, médicos, científicos. Y no se pueden dejar que se van simplemente porque tenemos... No, es que nos hace bien a la economía, tú sabes. Claro. Mira, y la otra cosa también es que los 3 congresistas nuestros sí se han portado muy bien. Estoy hablando de Mario Díaz-Balart, de Jiménez y de María Elvira. Ellos le han escrito cartas al presidente diciendo, por favor, no le quite este permiso a esta gente que hacen falta. Donde único ha habido flexibilidad con Trump ha sido los granjeros ricos, ¿no? Que tienen casi todo lo que trabajan son ilegales, porque los americanos no quieren recoger tomate, van a trabajar al sol 12 horas al día, no lo quieren. No hay un americano anglosajón o hispano nacido aquí que quiera hacer eso. Entonces, ¿quiénes lo hace? Los ilegales. Bueno, le han pedido, por favor, no vengan aquí a llevármelo porque no tenemos comida en Estados Unidos. Ellos son los que recogen la comida. Claro. Y él ha dicho, ok, él ha dicho a estos ilegales que están trabajando con esta gente rica que tiene las fincas y las cosas, ustedes se ocupan de ellos y son los ilegales, son buenos, no le vamos a hacer nada a este grupo. Y también los hoteles, que en una época tenían gente de anglosajones trabajando, limpiando las camas o atendiendo al público de camarero, etcétera. Ahora casi todos son ilegales. Tú vas a Las Vegas, todo el mundo es ilegal que trabaja en un hotel. Y a Miami Beach también, lugares así. Entonces, ¿qué pasa? Él ha hecho también otra excepción para esa gente, porque los dueños de hoteles dicen, oye, no vengas aquí, me llevé todo el mundo, porque entonces tengo que cerrar el hotel. Bueno, así que él hace excepción. Estados Unidos tenía un programa de visa, no recuerdo esto, sí, lo comentaste tú en una conversación que tuvimos fuera de cámara, de existía ese mecanismo, o sea que aquí no han inventado nada, simplemente deben aplicar esos términos de hacer ley. Una ley como en la Segunda Guerra Mundial, que cuando surge este programa que te estaba hablando antes del programa, había 10 o 11 o 12, 13 millones de hombres americanos peleando en la guerra, ¿ok? Incluidos hispanos también peleando en la guerra. Muchos pelearon. 500,000 hispanos pelearon en la Segunda Guerra Mundial, para que tengan idea, que también peleamos bastante los hispanos. Bueno, los que nacían aquí no iban a pelear. Pero ¿qué pasa? Entonces, no había nadie para el campo, porque todo el mundo estaba en la guerra. Entonces hicieron un programa que llamaron Braceros, así se llamó el programa. Y colocaban mexicanos y le daban permiso para venir a Estados Unidos, legales permisos,
para que trabajaran recogiendo las cosechas en Estados Unidos, como lo hacen todavía los ilegales hoy en día, igual. Y ellos le daban permiso. Eso funcionó durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que se acabó en 1945 y ya no hicieron falta. Entonces le digo, bueno, gracias por haber trabajado aquí, pero ya regresa a México porque ya la emergencia ya ha pasado. Bueno, algo así se puede hacer ahora igual. Esta es la idea de perdonar a los ilegales que están en el campo trabajando, recogiendo cosechas que nadie quiere hacer aquí o en los hoteles que están llenos de ilegales. Eso es lo que hay que hacer. No, y por eso nosotros hemos criticado esta decisión de Trump de querer expulsar a toda esta gente. Pero bueno, eso comparado con todo el bien que él ha hecho, ¿no? Como te digo, es A. Cogió A, no A+, pero cogió A por todo lo que hemos dicho de lo bueno que él ha hecho. Bueno, este es un tema importante que estamos tratando. Y ahora el tema importantísimo, que lo estamos viendo todos los días, lo que está pasando, es que ahora la secretaria de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ella nació en Guam, por una isla por allá del Pacífico, y fue candidata a presidente por el Partido Demócrata, pero después, viendo los demócratas que eran comunistas, se pasó a republicana y ayudó a Trump en la elección, y es ahora la que dirige 17 agentes de inteligencia. Tulsi Gabbard. Ella ha hecho una recomendación al Departamento de Justicia y al FBI que se investigue a Obama y todo lo que trabajaban con Obama, a todos ellos, porque hay un chart, ahí lo vas a poner, el chart, ahí está el chart, que parece Obama ahí, ¿no? Bueno, eso fue una reunión importantísima en la Casa Blanca que ocurrió en diciembre 9 del 2016. Entonces ya Trump fue electo en noviembre, tomaba posesión en enero 20 del año siguiente, de 2017, pero ya era presidente electo. Entonces te reúne ahí Biden, que tenía su mente muy bien de vicepresidente, te reúne Obama, te reúne con Clapper, Eric Clapper, que era el que dirigía a 17 agentes inteligentes, como lo dirige hoy en día Tulsi Gabbard, tenía al del FBI Comey, tenía a todos estos delincuentes, Susan Rice, que trabajaba en la Casa Blanca, todos estos delincuentes se reúnen, un montón de ellos, ¿ok? Y le dice, te falta nombrar a uno. ¿Cuál? El papá de ellos, el de la CIA. Ah, sí, el de Brennan. Brennan estaba ahí también. Todos los delincuentes se reúnen ahí. Y entonces, ¿qué le dice Barack Obama y Biden, que tenía la mente bien? Vamos a darle un golpe de Estado al presidente. Oye, eso, presidente saliente, este es el mayor escándalo en la historia de esta nación. Parece que somos un país en África o en Centroamérica de tercer mundo haciendo estas barbaridades. Y ahí se decide, diciembre 9, ahí tú tienes el chart que te mandé, deciden, vamos a darle un golpe de Estado a Trump y vamos a inventar que él es un espía ruso. Entonces Hillary Clinton, en la campaña que había perdido las elecciones, había pagado unos documentos que le llamaron Steele Dossier. Steele era un británico espía. Y entonces le pagan dinero al espía para que invente cosas falsas en contra de Trump. Entre las cosas que inventaron era que Trump se acostaba con prostitutas en Moscú, que orinaba en la cámara y las prostitutas, las estupideces más grandes, y lo paga con dinero en su campaña. Por eso es preso de por vida, por la interferencia horrible de Hillary Clinton en las elecciones, desprestigiando a un presidente. Y así todo ganó. Y yo trabajé duro esta campaña porque yo dirigía una de las 3 oficinas en Miami-Dade County, yo la dirigía en Kendall con 200 voluntarios. Yo trabajé duro esa campaña, me acuerdo perfectamente. Y le busqué muchísimos votos aquí en Kendall, el sur de Miami-Dade County, al presidente. Bueno, en fin, inscribí a mucha gente para votar que no estaba inscrito. Hicimos cantidad de cosas en el tiempo que trabajé ahí. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Barack Obama da un golpe de Estado. ¿Qué es eso? ¡Qué barbaridad! Y le metieron 2 años, estuvieron hostigándolo, le metieron 2 juicios políticos, injustos los dos, para votarlo, ¿no? Impeachment, 2 juicios políticos. ¡Qué barbaridad! Y 2 años lo investiga otro delincuente que era del FBI, 2 años, 40 millones de dólares. Costó 2 años una investigación a ver si Trump era un espía ruso. Y a los 2 años, ¿qué dijeron? Aquí no hay nada. El hombre no ha hecho nada malo con Rusia. 2 años que lo tienen agitado, 2 juicios políticos, lo están tratando de destruir por completo.
¿Y quién lo ha hecho? Barack Hussein Obama. Joe Biden de vicepresidente con la mente bien. Todos estos delincuentes que acabo de mencionar ahora. Y por fin Tulsi hace un criminal referral, así le llaman, y se lo da al FBI, que tiene que investigar esto, pero el único que puede nombrar un special prosecutor es el Departamento de Justicia, que lo dirige Pam Bondi, ¿no? La rubia esta. Y esto lo manejó mal Trump también al principio, porque ella salió diciendo, no hay lista, no existe lista. Todo el mundo sabe que hay una lista enorme. Bueno, fíjate que ahora para bombardear esa gran cosa que está pasando en la nación, las mejoras que han habido y esos aciertos del presidente, lo están bombardeando los demócratas de que si está Trump en la lista, sí, que si y no la está. CNN, esa es la única noticia que ellos tienen en este momento. O sea, toda una confabulación, sí que no solamente cuando la época de cuando Obama hicieron lo de la colusión, ¿cómo era? Rusia, no, sí, no. Sí, el Russia Gate, además. Sí, que arriba de eso es ahora sigue todo ese ataque contra el presidente. Este es el mayor escándalo en la historia de este país. Absolutamente. Mucho peor que Watergate. Watergate no es nada comparado con esto. No es nada. Y entonces, bueno. ni de kindergarten fue lo que pasó en Watergate. No, nada, no se puede comparar. Y de contra, esta procuradora que le buscaba a Trump, la mujer, a Trump no, a Epstein le buscaba a las niñas. Sí. Ella dice que ella ahora quiere testificar ante el Congreso y decir todos los pedófilos quiénes son. Cuidado que no la maten, ¿ok? Como le pasó a Epstein. Porque en Epstein había un video de que 3 minutos se apagó el video, ¿ok? Y cuando encendió el video estaba muerto el hombre. Que se suicidó. Bueno, varios suicidaron también. Y esta señora que se cuide, porque sabe demasiado, ¿ok? Esta señora Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell se llama. En cualquier momento le da un dolor de barriga. Bueno, y esta era íntimo de los Clinton. Claro. Fue a la boda de Chelsea Clinton, está retratada ahí, íntima amiga de Bill Clinton. Y Bill Clinton se montó en ese avión que le llamaban el Lolita Express, el avión de Epstein, y un mes en el avión. ¿A dónde iban? A Tailandia, aquí, allá. Y muchas veces no dejaba que el Secret Service lo acompañara porque no quería testigos de lo que él hacía en ese avión con el otro delincuente. Y las veces que fueron a la isla de la Orilla, hasta Hillary fue también a la isla de la Orilla, que es una isla pequeña que está en las Islas Vírgenes, que se llama Little St. James, pero le decían isla de la Orilla, isla de los pedófilos. El único que han castigado es al príncipe Andrés, que la reina que murió lo protegió sabiendo que era un pedófilo, lo protegió hasta que no pudo más. Y entonces, como no podía más y los periódicos la tenían asediándole ahí, la televisión, lo ponen al cretino este en el BBC, le hace una entrevista y salió tan mal que al día siguiente lo tuvieron que sacar del gobierno. Porque era un pedófilo, ha sido toda la vida pedófilo. Y abusó niñas con Epstein. Y de contra, hay una foto de Trump que hemos hablado antes, sentado ahí vestido de mujer, con un vestido azul. De Trump no, de Clinton. De Clinton. Bill Clinton vestido de mujer. Ahí está, míralo ahí. Ahí está la foto, ahí está. Bill Clinton, que no diga que estamos inventando. Vestido de mujer, con un vestido que parece que Hillary usó, un azul, con unos zapatos rojos y con un dedo así, y una pose extraña. Y eso lo pintó una mujer. Y este pedófilo, Epstein, lo tenía a la entrada de su mansión de $55 millones en Manhattan, en Nueva York. Ahí está. Qué desprestigio, un presidente de Estados Unidos que lo pongan de esa forma. Así, cuando él era mujeriego, era lo opuesto, ¿no? Él no era homosexual, como otro, como Obama, que todavía ha sido homosexual. En fin, eso es el escándalo mayor que existe en esta nación y es terrible, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante, hay un periodista investigativo que es excelente. Aquí está la foto de él con Kash Patel. Se llama John Solomon. Él tiene un website, un sitio web que se llama Just the News. Solo las noticias. Y si tú vas ahí, cualquiera puede entrar. Tú puedes entrar, cualquiera que nos oye puede ir y lo ve. Y tú penetras ahí, no te cuesta nada y ves todos los artículos que todos los días publica o él o los empleados de él. Y también tiene una estación de televisión. Y en esta estación, y nada de eso se ha dicho, ¿ok? Fíjate, lo estamos diciendo aquí por primera vez. Ni Newsmax lo ha dicho, ni lo ha dicho tampoco Fox News. Lo estamos diciendo aquí y estas estaciones grandes no lo ha dicho. Esto es noticia importante porque las grandes cadenas conservadoras
Pero no han dicho esto. Entrevistan a Donald Trump. La televisión se llama Just the News, No Noise Television. Así se llama la estación de televisión de este hombre, de John Solomon. Y ahí entrevistan al presidente Trump y él dice, yo quiero que se nombre un Special Prosecutor y que investigue lo que pasó del 2016, que ya hablamos de diciembre 9 de lo que pasó, ¿no? Hasta el 2024. Todos esos años quiere que se investigue, porque cuando tú cometes crímenes y continúas cometiendo los crímenes, es una cosa que llaman rico, que son como de la mafia, ¿no? Que cometen tantas cosas que los puede investigar más de 7 años, que es el Estatuto de Limitaciones de Felonía. Y Trump ha dicho, yo quiero que se investigue todo lo de Epstein, toda la evidencia de Epstein, que se investigue. Y que se investigue todo lo que me hicieron a mí del 2016 al 2024 y cuando me robaron la elección del 2020, que investiguen por qué me la robaron. Todo eso lo ha pedido él. Y él ha dicho, esto todo se tiene que investigar. Y la única forma que se puede investigar, de verdad, es con un Special Prosecutor. Porque no pueden acusar al Departamento de Justicia, que es republicano, no. Tú escoges a alguien, le das dinero, le das a 50 abogados, y investigan eso, y él no investiga ya. Trump no tiene nada que ver con eso, ni Bondi tampoco. Está un Special Prosecutor que le dan dinero para que investigue todo lo que ha pasado. Y además, al principio, la Bondi comete el error de decir, no, la lista no existe. Pero claro, si todo el mundo sabe que existe, comete este gran error. Y muchos republicanos, tú y yo, cuando vimos eso, criticamos a Trump. Trump está loco. ¿Cómo esta mujer va a decir eso? Tú y yo lo criticamos en el momento que pasó eso. Y Don Bongino, que es el asistente número 2 del FBI, dijo, yo renuncio. Si ella se queda en el gobierno, yo no puedo estar ahí. Pero después lo calmaron a él y dijeron, no, todos lo vamos a investigar, quédate, no te vayas, ¿no? Y ha seguido Don Bongino de asistente del FBI, que es tremenda persona. Claro. Entonces, y Trump defendió a Bondi porque parece que la quiere, Bondi lo ayudó en la campaña, pero Bondi falló al decir esa barbaridad. El que falla tiene que caer, porque no puede, bueno, te vuelvo a decir, el riesgo de las elecciones de medio tiempo es crítico. Aquí la cabeza de quien esté fuera tiene que ser cortado, no puede haber nada. Los demócratas están todos unificados y ellos... No, nosotros sí tenemos la dignidad de criticar al que sea, pero al que sea malo, aquí tiene que ir para afuera. No puede. Bueno, mira, y está involucrado también Chris Wray. También. Que no lo he mencionado. Porque él estaba en el FBI. ¿Y por qué él no hizo nada? Estuvo ahí y no investigó nada. ¿Para proteger a quién? A los demócratas. Porque toda esta gente son todos demócratas, son todos del nuevo orden mundial y protegen siempre a los demócratas, que son todos malos. Pero él ha dicho ya, ese Trump, y lo dijo y que les tienen la pregunta, en el medio de la entrevista, dijo, yo quiero que hay que nombrar un Special Prosecutor que investigue lo que me hicieron a mí del 2016 hasta el día de hoy. Hasta el 20, la elección robada del 2020, que me lo investiguen. Todo lo de este y que se investigue. Pero así claramente lo estaba hablando. Y entonces también dice, tú te acuerdas que Hillary Clinton, tú te acuerdas perfectamente porque lo hemos discutido en tu programa de televisión, que Hillary Clinton le pide al Congreso un montón de emails que tenía ella. ¿Y qué hace ella? Lo rompe todo. ¿Y qué hizo el director del FBI? Nada. Dijo que no era, esto era Comey, que estaba todavía ahí. Digo, no, ella no ha hecho nada malo. Rompió todo tipo, mira, iPhone tenía no sé cuánto, los desbarató todo. No. Los computers que tenía los desbarató, los emails los borró. Dice que hasta con martillo le daban a los teléfonos. Eso y el otro sale y dice, no, aquí no hay nada. Bueno, pues, con tu permiso, el tiempo vuela, nos quedan 6 minutos. Me despido aquí, mis amigos. Ojo, compartan el programa, esta información tiene que llegar a otra gente, apoya al gobierno, critique lo que usted vea que está mal, pero apoye porque las decisiones de lo que sucedan van a afectar las elecciones de medio tiempo. Y si las elecciones de medio tiempo fracasamos, todos estos logros del presidente van para atrás. Frank, gracias a ti, todo es tuyo. Bueno, para seguir hablando, el director general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, hizo un reporte acusando a Hillary Clinton de desbaratar todas estas cosas. Lo hizo él, pero lo encubrieron. No salió a la luz. El reporte está ahí.
y lo tiene, por supuesto. Esta mujer ha dicho que tiene un montón de acusadores. Tulsi Gabbard, tengo acusadores que me vienen todos los días. Hay 200 documentos y dice que le llegan más documentos todos los días. Y a medida que le lleguen más documentos incriminando a todos los delincuentes, los siguen mandando. Mira, va a ser difícil que haga algo Obama, porque es un presidente. Hillary no es presidente. Hizo barbaridades ella. E inclusive, a ella la encubrieron, no sé si tú te acuerdas, la campaña esa del 2016 que Trump gana, Hillary se desmayó en Nueva York. Dijeron que tenía una neumonía y le sacaron, Rusia averiguó lo que era. Estaba tomando píldoras de esas para dormir, que te daña la salud. Estaba descontrolada porque Hillary grita, cuando se desespera empieza a romper cosas alrededor de ella, porque ella es así. No está mentalmente sana ella, y por los escándalos que se dieron, y lo tenía Rusia. Eso lo tenía Rusia averiguado de ella. Y llegó aquí a Estados Unidos que Rusia tenía toda esa información, lo ha dicho ella ahora, Tulsi Gabbard. Entonces, el que es presidente del Comité Judicial del Senado, una gran persona, Chuck Grassley, ha estado todo el tiempo presionando que se investigue lo que pasó con Hillary Clinton. Y lo que hizo el director James Comey, que dijo que Hillary Clinton no ha hecho nada malo, con todos los que desbarató. Y él quiere que se investigue eso, y Trump también. O sea, que Trump quiere que investiguen a Hillary por lo que hizo ella, y ella no es presidente. O sea, a ella sí la pueden darle duro, porque a lo mejor dicen, bueno, este era presidente, que si tú cometes un crimen cuando eres presidente, no puedes hacer nada, o lo que sea. También John Durham fue un special prosecutor que escribió un reporte enorme que también lo encubrieron, y en su reporte hay una parte que dice Clinton Plan Intelligence, y ahí habla de las cosas que no salieron, que lo ocultaron. Y ahora, por supuesto, que quiere Trump que la digan qué pasó y qué hicieron. También otro gran escándalo, no sé cuánto tiempo tengo para rápidamente mencionar. 2 minutos, ok. Hay un gran escándalo con Merrick Spearman, que era el attorney general de Estados Unidos, procurador general, y le dice la administración de Biden, o el régimen de Biden, o probablemente Obama, que lo dirigía, todos estos padres que se están quejando que las escuelas públicas enseñan comunismo, ideología de género, hay que declararlos terroristas domésticos. Y sale gente decente del Departamento de Justicia y dice, eso es imposible. Esta es la primera enmienda. No hay nada que se pueda hacer con estos padres. Tienen el derecho a hablar. Y los acusaron a todos terroristas domésticos. A los católicos que iban a oír misa en latín, terroristas domésticos. ¿Quién hizo eso? Barack Obama con este delincuente. Ese tiene que ir preso por esta barbaridad que hizo. Tiene que haber justicia con este delincuente malo. La guillotina en frente al Capitolio. Eso es lo que merece todo este tipo. Todo eso. Él tiene que ser juzgado y ojalá que le metan años de cárcel. Por supuesto. Pero a toda esta gente no le pasa nunca nada y por eso la gente está frustrada. Dice, concho, llevamos años investigando y nadie va preso. Fran, estamos en la raya. Estamos en la raya antes que nos corten. No vaya a estar. Gracias a ti, de verdad. Mis amigos, que lo único que podemos esperar, Dios que reparta suerte y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la siguiente oportunidad. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.